Muy buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy les vengo a hablar sobre métodos de arranque de los motores de corriente continua. Los integrantes del grupo son Mauricio Montes Lozada, Juan Castillo Río, Joshua Romero Robles, Eric Guillermo Álvarez Praga y quien les está hablando, Juan Martínez Viloria. Entonces, empecemos. Comenzaremos hablando con las generalidades para que un motor de corriente continua funcione de manera adecuada, debe tener incorporado algún equipo de control y protección especial. Los propósitos de este equipo son los siguientes. El primero son proteger al motor contra daños debido a cortocircuitos en el equipo. Segundo, proteger el motor contra daños por sobrecargas prolongadas. Tercero, proteger el motor contra daños por corrientes de arranque excesivas. Y cuarto, proporcionar la forma adecuada para controlar la velocidad de operación del motor. Entonces, una vez dicho esto, veremos mediante un ejemplo cómo se reflejan estos problemas. Para que un motor de corriente continua funcione bien, se debe estar protegido de daño físico durante el periodo de arranque. En condiciones de arranque, el motor no está girando, por lo tanto, el valor de la FEN inducida es 0 voltios. Puesto que la resistencia interna de un motor en corriente continua normal es muy baja, comparada con su tamaño, con unos tamaños que varían de 3% a 6% por unidad para motores medianos, y además por esto fluye una corriente muy alta. Entonces, consideremos por ejemplo un motor que tiene 50 caballos de fuerza, un voltaje de entrada de 250 voltios, una resistencia de armadura de 0,06 ohmios y una corriente de entrada de 200 amperios. Ahora, al analizarlo, tendríamos un valor de corriente de armadura de este tipo. ¿Sí? La corriente de armadura, haciendo una LVK en la malla, tendríamos que será voltaje de entrada menos la FEN inducida sobre la resistencia de armadura. 250 voltios menos 0 sobre 0,06 ohms. Y el voltaje tendría 4167 amperios. Esta corriente de armadura, como pueden ver, equivale a un poco más de 20 veces la corriente de entrada o nominal. Es posible que un motor experimente daños graves debido a estas corrientes, a pesar de que solo se está expuesto a ellas solo un pequeño instante. Entonces, una solución al problema de corriente excesiva durante el arranque consiste en insertar una resistencia de arranque que enseguida veremos de qué se trata. Bien, entonces vamos a ir. ¿Sí? Resistencia de arranque. Esta configuración consiste en insertar una resistencia de arranque en serie con el inducido, para así restringir el flujo de corriente hasta que empiece a crecer o aumentar la FEN inducida y sirva como limitante. La resistencia no debe estar en el circuito permanentemente, ya que originaría pérdidas excesivas y causaría una caída demasiado grande en la característica par velocidad del motor, con un aumento de la carga. En consecuencia, se debe insertar una resistencia en el circuito de armadura para limitar la corriente que fluye en el arranque, y debe ser removida cuando la velocidad del motor empieza a crecer. En la práctica moderna, o motores de corriente continua, de hoy en día, una resistencia de arranque está conformada como se puede ver, evidenciar en la imagen. Está conformada por una resistencia por una serie de tramos, y cada uno sale del circuito del motor a medida que incrementa la velocidad de este. Como vemos aquí en la imagen, el motor es en derivación y la resistencia de arranque es sacada del circuito cerrando los contactos 1A, 2A y 3A, y se requieren dos acciones
para que un arrancador de motor sea funcional, las cuales son: primero, es escoger el tamaño y número de tramos de resistencia necesarios para limitar la corriente de arranque a los valores deseados, claro está. Y segundo, hay que diseñar un circuito de control que cierre los contactos de derivación de la resistencia en el momento preciso. Entonces, ahora, si bien es cierto, algunos de los antiguos arrancadores para motores de corriente continua utilizaron resistencia de arranque continua, ¿sí? Que como se ven aquí en la imagen, las cuales eran sacadas gradualmente del circuito por una persona. ¿Sí? Aquí había como una especie de manubrio, ¿sí? Y la persona iba moviendo el manubrio, y este tipo de arrancador tuvo algunos problemas, puesto que dependía de una persona, ¿sí? No era realmente muy exacto. En su operación correcta tuvo muchos problemas, ¿sí? Porque estuvieron sujetos a problemas de error humano, y hoy por hoy han sido casi desplazados en las nuevas instalaciones por circuitos automáticos de arranque. Ahora veremos un ejemplo con un motor en derivación. Entonces dice que el motor tiene 100 caballos de fuerza, 250 voltios, una corriente de entrada de 350 amperios con resistencia del inducido igual a 0,05 ohmios. El ejercicio nos dice que se desea diseñar un circuito arrancador para este motor que limitará la máxima corriente de arranque al doble de su valor nominal. Es decir, que lo máximo permitido en el circuito de armadura será el doble de 350, o sea, 700 amperios. Y pondrá fuera del circuito las secciones de resistencia, si es que hay, obviamente, ¿sí? Más de una, cuando la corriente del inducido caiga a su valor nominal. Entonces, ahora averiguaremos cuántos tramos de resistencia de arranque son necesarios para limitar la corriente al rango especificado. En este caso es el doble de lo nominal, como les había dicho. Además, hay que calcular el valor de cada segmento de resistencia y, por supuesto, a qué valor debería ser cortocircuitado cada tramo de la resistencia de arranque, la que iría en este lugar. Entonces, hay unas fórmulas que debemos seguir o utilizar para encontrar el número de resistencias o número de tramos para el circuito de arranque. Así que empecemos. Como se puede evidenciar, el enunciado a simple vista o analizándolo nos dice que hay una relación, ¿sí? de corriente mínima y corriente máxima, ¿sí? La corriente mínima es igual a la corriente de entrada, que son 350 amperios, y la máxima es el doble de esto, o sea, son 700, y la relación es de 0,5. Ahora encontraremos el valor de dicha resistencia de arranque, o también llamada la resistencia original en el circuito de arranque, que es dominada resistencia total, ¿sí? Que es igual a la suma de las resistencias que irían en el circuito de arranque más la resistencia de armadura. Entonces, sabemos que el voltaje de entrada es igual, o nominal es igual, a la corriente de armadura por la resistencia total más la FEN inducida. Si bien es cierto, cuando el motor está en tiempo de arranque, la FEN inducida va a ser 0. Entonces, tendremos que la resistencia total va a ser igual al voltaje nominal sobre la resistencia, sobre la corriente de armadura, es decir, 250 voltios sobre 700 amperios, nos da un valor de resistencia total de 0,57 ohmios. Este valor equivale a la resistencia de armadura equivale a la resistencia total, incluyendo a la resistencia de armadura, ¿sí? Entonces, una vez sabido esto, tendremos que saber cuál es la cantidad en la que este valor, en la
que este valor debe o puede ser particionado, ¿sí? En esto y eso se sabe mediante la siguiente fórmula que tenemos aquí, que me dice que el número de tramos es igual al logaritmo de la resistencia de armadura sobre la resistencia total sobre el logaritmo de la corriente mínima sobre la corriente máxima. Sustituyendo valores tendremos un valor de 2.83. ¿Cómo es un valor de 2.83? Entonces hay que tener en cuenta que n siempre debe ser redondeado al próximo entero, puesto que no es posible tener un número fraccionario de tramos en el arranque, ya que la corriente del inducido del motor saltará a un valor más pequeño que la corriente máxima. Entonces, dicho esto, es preciso decir que el número de tramos requeridos será de 13, ¿sí? Por lo que dije anteriormente. Bien, entonces el circuito de arranque tendrá a la resistencia del inducido RA y 3 resistencias más, como les había dicho. Entonces, como el motor está en condiciones de arranque, el valor de la fe inducida pues, va a ser 0 y el valor de la corriente máxima es igual a 700 amperios. Entonces, resolviendo esto, que la resistencia total es igual al voltaje nominal sobre la corriente de armadura, tendremos nuevamente el mismo valor que nos dio acá. Pero hay que tener en cuenta la observación que dije, que la resistencia total es las 3, que fue el número que nos dieron, más la resistencia de armadura. Entonces, esta resistencia total será colocada en el circuito hasta que la corriente caiga a 350 amperios. Es decir, hasta que caiga nuevamente la corriente nominal. Y esto ocurre cuando, aquí tendremos la corriente de armadura, ahora vale esto. Pues. Y eso, ¿cuándo ocurre? Cuando la corriente de armadura cae esto, cuando el voltaje T es igual a la corriente de armadura por la resistencia total más la fe inducida. Como en este caso la fe inducida es lo que hay que encontrar, entonces despejamos a la fe inducida y sería el voltaje nominal, que son 250, menos la corriente de armadura, pero en este caso es 350 por la resistencia total, que es el valor que nos dio acá, y nos daría un valor de 125 voltios. Es decir, cuando la fe inducida tiene un valor de 125 voltios, la corriente de armadura cae a 350 amperios. Y es tiempo de cortocircuitar la primera resistencia de arranque, es decir, R1. Cuando esta resistencia es desconectada, la corriente debe saltar automáticamente a 700 amperios. Por consiguiente, tendríamos que ahora la resistencia de armadura más R2 más R3 va a ser igual al voltaje nominal menos la fe inducida 1, que es lo que está en el motor, 125, sobre la corriente máxima. A reemplazar esos valores nos da que el R total va a ser igual a 0,1786 ohmios. Esta resistencia total estará hasta que la corriente de carga nuevamente vuelva a 350 amperios. Entonces, y eso ocurre cuando la fe inducida es igual al voltaje nominal menos la corriente, que en este caso volvió a 350 amperios, por el R total que nos dio, que fue esto. O sea, al reemplazar los datos aquí, nos da que la fe inducida tiene un valor de 187.5 voltios. Eso quiere decir que cuando la fe inducida tiene este valor, la corriente de armadura ha caído nuevamente a 350 amperios. Y es tiempo de cortocircuitar la segunda resistencia de arranque, es decir, R2. Nuevamente, cuando exactamente, entonces circuitada esta resistencia, la corriente de armadura vuelve y sube o salta a los 700 amperios, y por lo tanto nos quedaría ahora que la resistencia de armadura más la resistencia 3, que es la única que nos queda, va a ser igual al voltaje
nominal menos la fe inducida anterior, que fue 187.5 sobre la corriente máxima, 700 amperios. Entonces, operando esto tendríamos un valor de 0,0893 ohmios. ¿Sí? Esta resistencia total estará en el circuito hasta que la corriente caiga nuevamente a 350 amperios. Y ocurre, ¿sí?, cuando la fe inducida va a ser igual al voltaje nominal menos la corriente armadura por el R total que nos dio, que eran 0,0893. Operando esto nos da que la fe inducida es de 218.75 voltios. Es decir, que ahora cuando la fe inducida tiene este valor, la corriente de armadura ha cambiado a 300, ha caído, es la cosa, a 350 amperios. Y es tiempo de cortocircuitar la tercera resistencia de arranque, también R3. Cuando esta es circuitada, o sea, la tercera resistencia, únicamente permanece la resistencia de armadura. Solo va a estar esta porque cerraron estos tres contactos y ya no está en esta resistencia, sino que solo está la resistencia de armadura. Entonces ahora, sin embargo, esta resistencia solo puede limitar la corriente del motor a esta corriente, es decir, IA va a ser igual al voltaje nominal menos la fe inducida a este punto sobre la resistencia de armadura. Tendremos que el valor que va a limitar la corriente, el valor que va a limitar la resistencia al motor sería de 625 amperios, lo cual es menor al valor máximo permitido, que eran 700 amperios. Entonces, a partir de este punto, el motor puede aumentar su velocidad por sí mismo, puesto que ya estas tres resistencias pues cumplieron su trabajo. Ahora bien, se puede calcular los valores de la resistencia requerida de R1, R2 y R3. ¿sí? R3 vendrá siendo el R total 3, que es este, menos la resistencia de armadura, y nos dará un resultado de 0,0393 ohms. R2 es igual a RTO, que es este, menos la resistencia 3, menos la resistencia armadura, y me daría un valor de 0,0893 ohms. Y R1 le restaría RT1, R total 1, menos R2, menos R3, menos R armadura, y me daría un valor de 0,1784 ohms. Entonces, como conclusión, tenemos que R1, R2 y R3 son cortocircuitadas cuando la fe inducida llega a ser 125, 187.5 y 218.75 respectivamente. Y pues aquí terminaría la explicación del ejercicio y muchas gracias.